Hola televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, hoy todo ya creído, todo pinchado, con la fe en Dios por el 2021, ya estamos en el 2021 y qué mejor iniciar con la campeona, las campeonas, la doctora Luz Estela Fernández Muñoz, la mejor psicóloga clínica del alma del mundo. ¿Cómo me vio? Excelente, gracias por esas buenas adulaciones, pero el conocimiento es para repartirlo a todas las personas. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los miedos, de las fobias. Mejor dicho, ¿quién no ha sentido miedo? Incluso hay quienes dicen coloquialmente en la calle, al miedo nadie le ha puesto pantalones. Pero hoy lo que vamos a hablar es si esos miedos son mentales, son físicos o son emocionales. ¿Qué nos atañe a nosotros? ¿Por qué tanto miedo? Y qué mejor que preguntarle a usted, doctora, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una reacción emocional muy fuerte que genera angustia, dolor o conforma alguna disfuncionalidad en la personalidad. Resulta que el miedo puede ser heredado, el miedo puede ser aprendido, el miedo puede ser genético y el miedo también es evolutivo. O sea que, pero explícanos, a ver, genético, evolutivo, ¿y de qué manera se clasifica entonces esa clase de miedos? Bueno, entonces vamos a empezar por el primer miedo, que es algo que lo traemos inherentes todos los seres humanos, que se llama el miedo que lo traemos a través de nuestros antecesores que fueron acogiéndonos a la evolución. En la evolución todos los animales despertaron un cerebro reptiliano que se llama la amígdala. Y en la amígdala estos animales recepcionaban todo lo que tenía que ver con el peligro como sobrevivencia. De acuerdo a la herencia evolutiva, todos los seres humanos sin excepción creamos dentro de nuestro cerebro lo que es la parte neurológica, algo que se llama el cerebro límbico. El cerebro límbico contiene algo que se llama memoria, que es el hipocampo, que el hipocampo lo que hace es que recepciona todas las emociones como muy fuertes, las emociones de angustia y de terror. Entonces, en esta amígdala, que también tiene memoria, se genera algo que se llama estrés postraumático. Entonces tenemos la primer miedo, es que todos los seres humanos, con el fin de defendernos y de preservar la vida, tenemos el miedo inherente. Ejemplo, si aquí se nos presenta una serpiente, si aquí se nos presenta la forma de que nos van a lastimar, cada uno de nosotros hace activar esa pequeña función que se llama la amígdala, que es el cerebro de la intuición o de la supervivencia. Créanme que cada uno de nosotros aquí vamos a reaccionar, sea en forma de huida o en forma de defensa, pero este miedo es instintivo, este miedo que es inherente a nuestra naturaleza de supervivencia, nada tiene que ver con la racionalidad, porque donde pensemos, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Cojo un cuchillo, me meto por las escaleras, donde le demos tiempo al cerebro del razonamiento que se llama la corteza prefrontal. Mientras pensamos, nos muerde la culebra. O sea, perdón, doctora, para ir anotando más acerca de este tema, es decir, hay gente que incluso se ha hecho quitar la vida por un celular, por un vehículo, pero no fue precisamente porque ellos fueron berracos, fueron bravos y porque iban a defender el celular, fue la reacción que tuvieron. Excelente en la comparación. La saqué del estadio. Total, pues. ¿Por qué? Ahí cuando le van a robar el cerebro, es que el cerebro, nos roban sí, todo, si le roban el celular, si nos van a quitar una pertenencia, si nos van a atracar, resulta que la persona cuando uno dice tan bobito, tan bobita, ¿cómo se hizo matar? No. Cuando decimos esta frase, se hizo matar, estamos diciendo, no, es que el chico lo pensó y tuvo razonamiento para defenderse. No, fue algo instintivo porque tenemos solamente dos opciones frente al peligro inminente que es la defensa del ser humano. Tenemos dos opciones y es huir o enfrentarnos. Significa que instintivamente esa persona creyó que enfrentándose podría salvarse. Desafortunadamente, en el acto quedó, pero actuó instintivamente y muchos por ese instinto, claro, en vez de salvarse, desafortunadamente mueren. Y que también viene lo contrario, yo que he trabajado con la parte penal también y que la Fiscalía General de la Nación nos ha contribuido demasiado, la persona va más a lo contrario,
Del miedo actuó y le dio de baja a los ladrones. También. No fue porque se enfrentó de una manera, no, no era él. De hecho, cuando esa persona está en una parte jurídica o le van a imputar el cargo, un excelente defensor, haciendo uso de todas las emociones humanas, va a permitir de que esa persona pueda salir ilesa de un proceso jurídico o de pena porque actuó instintivamente y lo que llamamos en defensa propia, porque se le está dando paso a que actuó no racionalmente, sino instintivamente. Listo. Estamos hablando de un miedo y llamémoslo, lo voy a llamar, pero usted la que me corrobora, la que me corrige, y es el miedo físico, ese que nosotros vivimos, el miedo físico porque me enfrenté a esto, porque me dio miedo, reaccioné y todo esto. Pero hay unos miedos interiores. El miedo interior, llamémoslo entonces la clasificación porque tiene gradientes, es por grados los miedos. Hablamos en el que acabamos de pasar del miedo instintivo, que es el miedo evolutivo, ¿cierto? Que es el regalo que nos dejaron los cerebros reptilianos para preservar la vida y nuestra especie. Tenemos otro grado del miedo que vamos a hablar del miedo psicológico. Entonces el miedo psicológico es decir, por decir algo, tengo temor de que tenga una novia y me deje, tengo miedo de que si salgo a la calle me contamino del coronavirus. Entonces lo psicológico digamos que es más visible, pero porque también tiene causas y tiene formas de, o sea, tiene una realidad que nos permite decir, no voy a volver a hacer esto porque la vez pasada me fue muy mal, entonces no lo voy a volver a repetir. Entonces, cuando ese miedo psicológico es muy intenso, pasa a otro nivel. Cuando es un miedo irracional, que ya está fuera del control de la persona, que la inhabilita, pasamos a algo que se llama fobia. Y la fobia es un sentimiento demasiado fuerte, es algo que me imposibilita de hacer mis labores sociales, me limita en mi trabajo, en mi estudio, porque me paraliza. Entonces las fobias, ya estamos hablando de un miedo irracional o lo que llamamos el famoso miedo clínico o patológico. Pero hagamos una cosa, no se me adelante muy allá porque usted es una ducha en el tema y el miedo da mucho de qué hablar. Total. El miedo a bailar, el miedo a que digan que soy feo, el miedo a que digan si ella me cogió de la mano, el miedo a que me sorprendan, el miedo a salir a almorzar con alguien. Y ese miedo es el que yo me refiero antes de que nos vamos a las fobias, esos miedos que pasa, que se puede convertir, perdóneme señora eminencia, que se puede convertir en complejos. Siga usted. Excelente. Resulta de que usted ya me está hablando de otro grado de miedo, porque Eso vamos es. hablando por jerarquías. Sí, grados. Y acontece que estamos hablando del miedo social. Y existen miedos aprendidos. El miedo social empieza desde que mamá le dice a un niño, si no se come la sopa, viene el pato feo. Si no se come la sopa, viene el currucucú. Entonces es aprendido porque lo está esquematizando y el niño cree que es cierto, porque si el niño no tiene razonamiento, le estamos formando desde ya un esquema de miedo. Pero ese mismo esquema de miedo va a convertir al niño en un futuro, al chico que va a ser inseguro, al chico que le va a dar temor sacar a una novia o a una chica linda en un baile porque va a temer que le va a decir que no. Pero eso es irracional, porque esa es la construcción subjetiva de su propia personalidad, que se cree pequeño, insignificante, feo o fea o bonita, porque solamente son conceptos, y va a obviar disfrutar de una fiesta, disfrutar de una buena compañía por temor a que le van a decir que no o al rechazo. Esos son aprendidos. Pero cuando ya la persona, como le dije antes, lo imposibilita, la persona no sale, la persona no se arregla, la persona no socializa, estamos hablando de fobias. Ahora, si usted quiere que le cuente cuáles son. No, porque antes de eso vamos a hablar el origen del miedo, pero vamos a hacer algo dinámico que se hace con usted, con esa postura de reina como siempre, y es decirle, usted incluso al sentarse así está segura ante todos los televidentes, y uno dice, eso es lo que nosotros llamamos
Lo que decía yo ahora esta mañana, tengo una voz firme, una voz fuerte, una voz donde definitivamente ustedes me han dado ese valor y me lo han incentivado. Es decir, ahí vamos viendo ese tipo de miedos. Hay sardinos, hombres de pene, no hay ni siquiera edad que le tienen miedo. Por ejemplo, uno ve los sardinos que salen a comer un helado y ¿quién habla primero? Y entonces se gustan. Pero ese miedo es el que va a dar, ¿y si la llamo? ¿Y si le coloco? Y hombres ya maduros, en el caso de este servidor público, a mí no me pasa, eso sí, de una vez lo digo de antemano. Usted me conoce a mí No, un usted poco. es una persona No. muy segura. Sí, muy segura, sí. Pero veo mucha timidez, demasiada timidez. Ya antes de ir a las fobias, ¿por qué tanta timidez? Y porque esos que se las dan de quebrar allí, ganando, gananciosos, como dicen los chicos, el que cotiza, el cotizón, y después encuentra uno que lo coge uno y lo llega y lo achicopala, entre comillas, me permiten ese término como hablan ellos, ¿cierto? Okay. Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos de fobia para darle respuesta a lo que usted acaba de nombrar. La agorafobia son esas sensaciones de temor y de miedo ante lugares abiertos y donde hay mucha gente. Lo contrario a la agorafobia es la claustrofobia, que es miedo a los lugares cerrados. Entonces la persona se inhabilita y la misma fobia genera otra comorbilidad que se llama ataque de pánico, pero ahorita hablamos de ese. Acontece que existen unas que no conocemos, que es por ejemplo vamos a mirar esta que se llama la clinofobia. La clinofobia es miedo irracional a que la persona se acueste a dormir, porque cree que cuando está dormido le va a aparecer un duende, una bruja, se va a quedar dormido o va a morir paralizado del corazón. Entonces la persona evita acostarse para no dormirse porque va a creer que va a acontecer algo de estas cuestiones negativas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo será el sufrimiento de una persona con este tipo de fobia? Y todo tipo de fobia genera dolor emocional. Por lo tanto, las fobias deben de ser tratadas a tiempo, porque o si no, hoy o mañana genera inclusive una depresión, y la depresión genera hoy o mañana un suicidio. Mejor dicho, vamos a hacer una cuestión, ya que vamos a unos mensajes institucionales, y usted ahora más tarde me responde, por favor, ¿los miedos son netamente mentales? No lo diga ya. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias.
Continuamos con Convivencia Ciudadana, amables televidentes. Estamos hablando hoy qué es el miedo, qué son las fobias, de ese apego. ¿Por qué le tenemos miedo al miedo? Y cierto, ¿por qué le tenemos miedo al miedo? Y si el miedo es netamente mental, es imaginario, dicen los expertos en la materia. Ya que tenemos a la doctora Luz Estela Fernández Muñoz, una dama ducha experta, mejor dicho, a nivel mundial en todas estas situaciones. Vamos a descifrar qué es el miedo y de aquí vamos a salir sin miedo, ¿le parece? Total. Total. ¿Qué Bien. origina el miedo? Bueno, tenemos el miedo que lo origina, supongamos situaciones que yo ya las tenía aprendidas y me activan. El miedo me lo puede originar un animalito, una cucarachita, un ratoncito, me puede generar una actitud demasiado agresiva o una actitud de huida, siempre y cuando hay algo que me recuerda que esa acción me generó dolor o pánico, ¿sí? Entonces, hablar de qué lo suscita, a cada persona habría que cogerla una por una e indagar sobre su historia de vida, porque lo que a usted le produce miedo, Sí. a mí no, ni a él tampoco. Sí, sí. Entonces, cuando también lo asociamos con el origen, ¿de dónde viene el miedo? Tenemos la primera cadena, que es la evolutiva, que nos lo dejaron los cerebros reptilianos, que es la supervivencia para defendernos o huir. Tenemos la otra que es neurológica, que es en nuestro cerebro. Todos los seres humanos tenemos un componente límbico donde están recepcionadas todas las emociones, donde tenemos una memoria emocional y depende de lo que hayamos vivido, inclusive dentro del vientre, hoy o mañana se va a activar en un comportamiento disfuncional. Tenemos el miedo psicológico, que es aprendido, y tenemos el miedo social o el miedo cultural, que es a la que le hago respuesta de la pregunta que usted me hizo anteriormente, que qué pasaba con los chicos, que hay uno que es el chacho, al que todos están rodeados de damas bellísimas, al más conquistador, pero hay otro que siendo muy guapo no se atreve a seducir o a conquistar a una dama o dar el primer paso para un proyecto. Eso tiene un nombre. Primero, que así la persona que le digan que es el centro de atención con las chicas o el que logra todos los objetivos, nos está mostrando que esa persona tiene un alto valor de autoeficacia, una alta personalidad y autoestima, y que posiblemente, así tenga algún tipo de temor, tiene resiliencia de afrontar un temor y más fácil lo reemplaza con una autoeficacia para convertirse en el centro de. Y sin embargo, vemos jóvenes o chicas muy guapas, muy apuestas y que son tímidas y que no se atreven a dar el paso que otra posiblemente que tiene menos encantos lo logra todo. Entonces estamos hablando la misma contraparte. Si la chica es tan guapa pero no se atreve tendríamos que evaluar por qué ese miedo, a qué le tiene miedo. Y el miedo, descartando el evolutivo, porque el evolutivo siempre va a estar ahí en cualquier circunstancia de nuestras vidas, porque nos va a permitir preservar nuestra vida, nuestra especie, ese jamás se va a separar de ahí. En efecto, los otros podríamos decir que son miedos aprendidos. Muy bien. ¿Y eso, cuáles son los enfoques? El enfoque del miedo como tal. Bueno, los enfoques, cada uno tiene por dónde optar su miedo. Hay unos que optan por decir, no, es que mi miedo yo lo aprendí de mi mamá, es que mi miedo yo lo aprendí de una profesora que me castigaba. Entonces, el enfoque depende de la estructura de personalidad que tenga el paciente o la persona. También el miedo tiene que ver con esa estructura de personalidad, porque hay temperamentos demasiado frágiles. ¿Ha visto que hay personas que lloran por todo? Sí. Hombres, mujeres, niños, todo es una sensibilidad. Eso tiene que ver con una característica de su carácter, que tiene que ver algo de la genética, ¿sí? Están los otros miedos que yo me dejo inhibir por el otro y que esos miedos tienen que ver de lo que yo creo de mí, de mi seguridad, de mi estructura, de lo que hay en mi alma, porque cuando las almas también son oscuras o son muy frágiles, también están llenas de miedo. O personas que se revisten de una coraza. Yo no le tengo miedo yo no te tengo miedo a ti, y son desafiantes, pero eso se llama una armadura
porque hasta donde realmente no tiene miedo y solamente utiliza esa armadura y ese desafío para que no descubran su miedo. Entonces ya estamos hablando de un miedo psicológico, de un miedo interno, de un miedo de personalidad. Muy bien. ¿Usted ha sentido miedo? Total. Total. Pero el miedo, cuando usted lo racionaliza, significa que es un miedo que es llevadero, un miedo que se llama adaptativo. Pero cuando el miedo me controla a mí, cuando el miedo me saca de mi estilo de vida, cuando el miedo me exaspera, me saca de mis cabales y me inhabilita, ya tendríamos un miedo patológico. Pero todos, por naturaleza, si un animal le da miedo ante una presa que no tiene un cerebro racional, por Dios, los seres humanos somos más frágiles de lo que realmente creíamos que éramos. Bueno, estos miedos son mentales. Bueno, como yo le explicaba antes, vamos a referirnos al miedo mental cuando es el miedo psicológico o el miedo social o cultural que es aprendido. Cuando el miedo es psicológico, si mi mente crea unas programaciones, si mi mente crea películas de terror y de miedo, es porque esa mente tiene unos dispositivos de imaginación que me permiten crearlo y yo lo siento. Pero con ayuda yo puedo desterrar esos miedos o buscar el origen y trabajarlos, ¿sí? El miedo social es cuando a usted le dicen desde niño y le quitan, como le explicaba antes, usted a dónde va a llegar, usted no sirve para nada, usted es una persona que no vale la pena, o sea, lo están desnudando psíquicamente y al desnudarlo psíquicamente le están quitando una caparazón que lo va a hacer fuerte en la vida, entonces lo van a hacer vulnerable a cualquier tipo de miedo. Por lo tanto, si hablamos del miedo psicológico y del miedo aprendido, que es cultural y social, son miedos mentales, efectivamente. Muy bien. Por eso estamos hablando de tantos miedos que nos aquejan a los seres humanos. Sí. Y estamos diciendo a todos ustedes, amables televidentes, a nivel nacional e internacional, a nosotros la fe nos ayuda a movernos mucho. Sí. Porque uno dice, Dios es grande, los que lo decimos desde el alma, Dios es grande, Dios proveerá, somos capaces de salir adelante. También existen los miedos cuando me trasladan de un cargo al otro, cuando me despiden o despiden de una empresa, siento miedo de perder mi puesto, siento miedo de perder mi amor, siento miedo que aquel no vuelva, que aquella no vuelva, siento miedo que están echando mucha gente. Y doctora, nos ha pasado, pues yo que llevo 32 años en la alcaldía de Bello, que hay compañeras que se echan ellas antes de tiempo. Y resulta que hacen la reforma administrativa, así se llama, cuando un alcalde, en el caso de nosotros, la empresa pública, y a ellos no lo echaron. Hay gente que no está durmiendo. Hay gente que se está imaginando porque le debe a un almacén que le fía porque desconfía en usted. Entonces, usted tiene y yo tengo y todos tenemos diferentes miedos. Esos miedos que cuando nos quitan el sueño, para ahondar más ahí, esos miedos cuando nosotros nos adelantamos, el jefe está bravo y el jefe no estaba tan bravo. Eso se llama percepción. Entonces, todo el constructo de un ser humano, la realidad de cada ser humano la construye su propia mente, por lo tanto jamás habrán realidades iguales. Cuando esas personas que usted menciona tienen temor o miedo a que mi jefe no me va a volver a contratar, a que va a haber una diezmación de personal, hay un miedo intrínseco a no tener con qué pagar un arriendo, a su supervivencia. Sin embargo, ya esas consecuencias de que la persona no duerme, de la que la persona ya tiene ya unas conductas fisiológicas de insomnio, no tiene apetito, le cambia la reacción de su personalidad y su conducta, ya ese miedo genera otra comorbilidad que se llama ansiedad. Entonces, mire, miedo, temor, terror, fobias. Y la fobia ya se nos convierte en una enfermedad mental que tiene que ser tratada antes de que se le genere en una ansiedad generalizada, y la ansiedad lo va a llevar o la va a llevar a una depresión. Y la depresión, al no ser tratada, porque eso es un laberinto de que la depresión y el miedo tiene colores grises a grises oscuros y negros, significa la altivez o el grado de emoción tan alto,
los puede llevar finalmente a que ya no quieren estar acá. Entonces mire que detrás de algo que empieza desde la evolución, que es el miedo natural y el miedo de sobrevivencia y de la postergación de la especie, ya se va aunando a otras patologías que van de aumento en aumento, hasta que la persona queda totalmente desprovista de armas psicológicas para defenderse del miedo, hasta del mismo miedo que él o ella se ha creado mentalmente. Doctora, me nace dentro de este oxígeno, de este programa, por ejemplo, las personas que aprenden a coordinar, a controlar las emociones. Excelente. Esas personas que dicen, pues, vivamos el día de hoy de una manera responsable. Esas personas empiezan a llevar un mejor tipo de vida. Yo he visto que esas personas empiezan a tomar conciencia, a decir, ¿de qué me preocupo si el domingo no ha llegado? Excelente. Bueno, ahí ya no estaríamos hablando de miedo, sino que sabe manejar la ansiedad, porque sabemos que el miedo, cuando es primario, porque la emoción más fuerte y la más profunda de todas las emociones y peligrosas es el miedo, está en la escala número 1, porque usted por miedo mata, usted por miedo se suicida, usted por miedo toma las peores decisiones de su vida. Entonces ya no estaríamos hablando del miedo que usted me habla, del referente de las actuaciones de estas personas que usted me menciona, sino que estamos hablando de personas que saben controlar y saben manejar esa ansiedad. Y significa que esa ansiedad ellos le están poniendo razonamiento y dicen, pues sí, ¿de qué sirve yo preocuparme si mañana no lo voy a hacer, si lo voy a tener o no? ¿De qué sirve preocuparme si la vida continúa? Significa que esas personas a esa ansiedad le están colocando pensamientos lógicos y razonamientos. Pero también es cierto que este tipo de personas que razonan así tiene que ver mucho con las personas que son positivas, porque las personas que tienen pensamientos positivos, el miedo de alguna manera hoy o mañana les va a huir. A eso voy. Él empieza a huir y por eso es el éxito de muchas personas. Era a lo que yo me refería. Entonces, mire que usted me dio una explicación muy concreta a mí y a los televidentes, que cuando empezamos en esa actitud mental positiva, el miedo hasta como si le tuviera miedo a esa actitud. Y más bien, Huye. se aísla él huye en vez de nosotros subirle a él. Exacto. ¿Cierto? Entonces, más bien, Excelente. ¿por qué no vamos enseguida a unos mensajes institucionales? Teleboyacá, ¿le parece? Excelente, claro que sí. Y ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Estamos hablando entonces de tipo de miedos, de pánicos, de fobias, de incluso los complejos que llevan al ser humano porque lo encajan, lo meten allá a un rincón y qué miedo que me vean, qué miedo. Bueno, vamos a decir una cuestión, la infidelidad.
¿Qué tiene? Pero me voy a salir de ahí, ese miedo. Me dicen algunos amigos y amigas, de verdad que sí, ellos saben quiénes son, pero no estamos en ese lugar, sino que le dicen a uno. Cuando uno va a salir en una relación extramatrimonial, desde la noche anterior dicen ellas o dicen ellos, ya estoy pensando, ¿por dónde me voy? ¿Cómo me voy? Y si nos ven, doctora, ¿eso qué? No, pero ese miedo es planeado. Es porque planeado. Ese miedo tiene razonamiento, o sea que él le Sabemos da lo que vamos a miedo hacer. es que lo descubran, pero ya. lo planea también que va a estar seguro de que le va a ir bien. Entonces son miedos que una acción genera. Cada acción genera un tipo de patrón de miedo diferente. Y como le dije, hay miedos adaptativos. Y el miedo adaptativo es donde me hace sacar cosas importantes de mí, me hace ver cosas que tengo valores, que tengo aptitudes. O sea, a veces el mismo miedo me puede llevar a un redescubrimiento de quién soy yo para ser mejor. Entonces hay miedos adaptativos y el desadaptativo, que es el que estamos hablando, que es disfuncional, que a futuro genera enfermedades mentales, medicación psiquiátrica y finalmente la muerte. Pero entonces ahí es donde la devuelvo antes de salirnos de la relación extramatrimonial, porque eso es un deporte en Colombia. Y les digo también que es muy peligroso en la parte de derecho en familia, porque forma parte de una causal gravísima en la separación por violencia, en la misma violencia intrafamiliar. Lo que yo quiero llegar es por qué la gente, entre más miedo, atraen precisamente que lo sorprendan. Lo que pasa es que se llama algo, el cerebro es como un imán. Entonces, de yo tanto pensar en una cosa, la convierto obsesiva. Y si así como un pensamiento negativo se me convierte en realidad, porque me hace que lo ejecute, e igual un pensamiento positivo hace que se ejecute para bien, porque es la cara de una misma moneda. Entonces las personas que están pensando, me va a salir mal, me va a salir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, obviamente tiene que irle mal, porque es que la mente, que es otra cosa diferente del cerebro, la mente lo que hace es que le cumple, porque si usted siembra en su cerebro algo, si usted le siembra yucas a un cerebro o a una mente, le produce yucas, mas no le va a producir limones. Quiero decirle metafóricamente que la mente ejecuta cualquier mandato que usted le da, porque la mente no reconoce si es verdad o es mentira, éxito o fracaso. Simplemente la mente se encarga de cumplir, como que si usted fuera el amo y él fuera el sirviente, de una manera metafórica, para que me comprendan que lo que usted cree que es, así actúa, ¿sí? ¿Qué es el pánico? Bueno. Porque, perdón, tranquila. Lo que pasa es que cuando nosotros enseñamos locución, en el caso mío, voy a poner las áreas no más de tantas, y estamos enseñando a hablar frente al público, las personas me decían, incluso esta mañana, muchas mujeres y muchos hombres, yo me orino, disculpe, pero así lo dijeron. A mí se me cortan las palabras, a mí me coge la tembladera, entre otras. Entonces la gente dice, eso es pánico escénico. Listo. ¿Qué es el pánico? Bueno, llamemos ataque de pánico, que primero tenemos que empezar con el ataque para llegar a pánico. Sí. El ataque de pánico significa que es un evento casi repetitivo para convertirlo en un trastorno que se llama pánico. Entonces, el pánico es una reacción emocionalmente exagerada ante un evento o un objeto que realmente no tiene razón de ser y no tiene razón y lógica y que me va a lastimar. O sea, es algo exagerado, o sea, que no tiene sentido. Entonces, en este caso, cuando hay ataques de pánico, los ataques de pánico se tienen que identificar con unos criterios. Por ejemplo, la persona suda frío, la persona le da daño de estómago, la persona siente taquicardia, la persona tiene temor de que va a morir, la persona se le va hasta la respiración. Este tipo de ataque de pánico tiene que ser tratado con profesionales de la salud mental, porque o si no, hoy o mañana puede causar la muerte efectivamente. Pero ya para darle la respuesta a lo que es el pánico escénico, eso es una reacción exagerada de un temor de hablarle a alguien, de él verse expuesto que está en público porque teme, oiga la clave, teme hacer el ridículo, teme no hacerlo bien. O sea que es más una creación mental de su misma sugestión, autosugestión. Él se la cree y, como le dije antes, yo soy lo que creo que yo soy, para bien o para mal, porque mis pensamientos son los que me están rigiendo en una actuación.
Ese ataque de pánico lo vemos en chicos que están en la universidad, que empiezan a hacer sus primeras exposiciones, se les olvida inclusive, se les olvida el discurso y lo que tenían aprendido, porque cuando hay un evento de pánico, en este cerebro surgen unas sustancias químicas que se llama el cortisol y la adrenalina. Entonces el cortisol irradia toda la parte de la memoria y se le olvidó a la persona qué era lo que tenía que decir. Pero esos eventos de pánico tienen solución. ¿Por qué? Porque hay unas, ¿cómo le digo? Hay unos acercamientos que se hacen a través de la conducta que se llama extinción de la conducta, reforzamiento positivo. O sea, tienen, ¿cómo le digo? Tienen forma de que esta persona evolucione en este ataque de pánico porque depende más de él que del contexto, que de la biología o que de la misma naturaleza. En esa parte nos estamos hablando del pánico. Del pánico. Pánico que es más cuestión mental. Aquí, sí. Es mental. Es decir, cuando yo hago una entrevista, yo vengo precisamente a hacer una entrevista ahora, antes de llegar al estudio, y yo simplemente digo, pues soy profesional en lo mío, le pido a Dios que me ilumine, y de la manera más natural, y todo salió lo más de sencillo. Todo salió lo más de sencillo, porque empiezo, como la gente, lo que usted acaba de decir, ¿será que sí? Si me preguntan esto, oiga, la gente se hace un test de preguntas y eso no iban a preguntar. Y nunca les preguntan. Y nunca le preguntaron eso. Es decir, es lo que dice la doctora Luz Estela, es cuestión mental. Mental. Ese pánico. Entonces, Y nos ha es tocado. aprendido. Es aprendido porque si hacemos una historia de vida de la persona que está en ese evento, tendríamos que analizar desde su niñez qué le decían, qué aprendió de papá, qué reforzamientos negativos escuchó en sus actuaciones, eres buen estudiante, eres mal estudiante, eres tonto, eras tonta. Entonces, significa, cuando uno hace un estudio o una anamnesis de esa conducta, siempre vamos a llegar a la génesis, que son sus padres o sus cuidadores. Bueno, si el pánico es mental, para redondear el miedo, ¿sale de dónde? Lo que pasa es que cada paciente tiene una historia de vida. Entonces, esa pregunta tan global yo no se la podría contestar porque cada miedo... Cada cabeza es un mundo. Cada miedo tiene un origen, tiene una génesis. Hay, por ejemplo, en algún paciente se le puede descubrir, no, venga, es que su miedo fue aprendido, vamos a tratarlo de otra manera. No, es que su miedo tiene un componente genético o neuronal porque hay una historia de vida de su familia que ha sufrido esto y esto y esto. Entonces, el miedo es tan amplio que tiene tantas variables que de acuerdo a ese miedo, de acuerdo a ese tipo de patología, viene un tipo de tratamiento diferente. Usted puede tener el mismo miedo que él y el mismo suyo, pero las indicaciones y las estrategias de superación van a ser diferentes porque él tiene una estructura de personalidad y usted tiene otra. Listo, entonces el miedo ya lo comprendimos, ¿cierto? Porque muchas veces o salió al abuelo, a la abuela, el árbol genealógico, Exacto. ¿cierto? El pánico quedó claro que es mental. Ese que se acelera también, porque uno lo acelera, ¿cierto? Lo otro entonces es decir, voy a preguntarle algo que mire que es que yo salgo con términos así de un momento a otro. Los camarógrafos, que siempre les agradecemos y en términos generales en toda Colombia, en todo el mundo, son muy profesionales, el 100%, son técnicos, que sin ellos nosotros no seríamos capaces de estar y llevar estos programas. Pero ¿por qué cuando un camarógrafo por lo general se le invita a salir al frente para que los televidentes lo vean? Porque no, la mayoría no lo aguantan. Bueno. Cuando uno dice están detrás de cámaras. Lo que pasa es que cada profesión, y le explicaba eso ahorita al caballero Cristian, es que cada personalidad tiene una vocación. O tiene unas características propias para ejecutar una profesión. Si analizáramos la personalidad de un camarógrafo, vamos a darnos cuenta que su estructura puede ser tímida, que es analítico, que es una persona dedicada al detalle, que es creativo, ¿sí? Cuando vemos una persona que se mueve ya en cámara o de hecho de frente a un público, sea abogado, psicólogo, actor,
que tenga que ver con el público, si hacemos el análisis de su personalidad, vamos a encontrar que tiene una manera de ser sociable, empática y con conocimiento, porque algo también muy importante que evita y podemos eliminar al miedo es el conocimiento, porque el conocimiento le genera seguridad al que sea, ¿cierto? Claro. Entonces, cada persona, de acuerdo a su profesión, tiene que ver con su personalidad. Listo. Entonces hemos hablado sobre el miedo, sobre precisamente el pánico y la fobia, para definirla de una vez. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué es la fobia? Es decir, ya entendimos, gracias a Dios a usted, lo del miedo, pasamos a lo del pánico, que es mental. Entonces, ¿qué es la fobia? ¿La mamá de todos o qué? No, la fobia es la enfermedad del miedo. Enfermedad la del miedo. fobia ya es la consecuencia de un miedo irracional. La fobia ya es lo que llamamos aversión, es una angustia. Ya la fobia es dolor mental, es dolor en el alma, es que la persona queda inhabilitada hasta para salir de su casa, pierde el empleo. No hay contacto social. De hecho, hay una fobia que es nueva, que se llama, en este momento se llama deinofobia. Personas que evaden ir a cenas, eventos sociales, con tal de que no les establezcan una conversación. Hay chicas y chicos, gente valiosa, importante como lo que somos todos, y no van a una fiesta, no van a un evento social, no asisten a una cena, porque les da pánico que les hagan una pregunta o tengan que hablar en medio de ese complejo. Entonces, la dinofobia no es la fobia social, porque la fobia social es a nivel general, pero la deinofobia simplemente lo limita, es exclusivamente a lo que tenga que ver con cierto grupo de personas en una cena, en un evento limitado familiar, y mejor hacen las mejores excusas y los mejores teatros para no estar ahí. Es una fobia que requiere ser tratada y se puede. Mejor dicho, la saca del estadio usted, porque esto se ve demasiado. Esto se ve demasiado y ustedes pueden tomar conciencia. Y yo creo que el primer paso, usted la ducha en el tema, pero es decir, cuando yo acepto que yo soy así, cuando yo acepto, ustedes, los psicólogos, dicen, empezamos bien. Porque es que le quiero manifestar y que usted me le diga a todos estos televidentes, cuando las personas no aceptan sus errores, cuando las personas no aceptan que le tienen miedo a algo, cuando ellas se cierran y nunca se equivocan, eso se ve mucho, hasta en las mismas parejas. Lo primero que tenemos que hacer como seres humanos, recordemos que la ciencia del comportamiento humano no termina, porque jamás podremos encontrar una personalidad perfecta, porque ninguno lo somos, porque día a día una circunstancia nos permite estar en construcción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es comprender y aceptar que necesitamos, oiga la palabra clave, necesitamos ayuda, porque ningún ser humano en esta tierra, ni de los que fueron, ni los que serán, y los que vienen, somos exentos del miedo, porque el miedo prácticamente es inherente y hace parte de nuestra biología humana, y el mismo miedo nos ha preservado, y por lo tanto hoy somos especie gracias a un miedo evolutivo. Mejor dicho, sin miedo, sin temor, sin pánico, sin fobia. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos, lo dije muy ligero. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Continuamos con Convivencia Ciudadana, amables televidentes. Soy Byron Mejía Cardona, feliz en este 2021, y es decir, estamos haciendo un enfoque directo sobre qué es el miedo, las fobias, lo que ya venimos hablando, el complejo, porque a veces se convierte en un complejo donde ¿qué dirán? El qué dirán para unas cosas y para la otra. ¿Cómo se puede revertir el mismo miedo en algo positivo? Bueno, esa pregunta es bien valiosa porque se convierte en una terapia positiva de rehabilitación. Porque hay personas que, mire, ninguna persona sin excepción en este planeta, todos tenemos dones, todos tenemos cualidades porque venimos de una inteligencia superior, llámese como se llame. Entonces, detrás de ese miedo no vamos a ver el miedo, sino que vamos a ver la persona. Entonces, en la persona vamos a mirar que hay talento, que tiene una voz linda, que canta lindo, que dibuja lindo. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos talentos y vemos todas esas oportunidades y hacemos que esas fortalezas sean más fuertes que un solo miedo que es uno solo, entonces lo que hacemos es que barremos de acuerdo a esas fortalezas, trabajamos para que esos talentos salgan a flote. Como yo dije ahorita, el conocimiento da seguridad, no tiene forma de que haya miedo. Cuando trabajamos con este tipo de personas y le hacemos saber y ellas se concientizan de que tienen grandes talentos y grandes oportunidades y grandes valores, entonces también se trabaja al mismo tiempo esa autoeficacia y autoestima que estaba tan debilitada. Entonces vamos diezmando y vamos haciendo que esos miedos sean casi que imperceptibles, y hoy o mañana esa persona que tenía miedo dice, mire, yo era una persona que le tenía temor al público, pero gracias a esto soy la mejor conferencista, soy el mejor orador, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque hubo conciencia, hubo una comprensión de que era más valioso sus recursos internos que una simple creencia o percepción de que el miedo era más grande que él o que ella. E incluso, valga la oportunidad, me acuerda que estamos en la emisora Minuto de Dios. Los sábados ustedes saben que de 3 a 4 de la tarde estamos al aire en directo, y nos comenta un hombre que es ingeniero de sonido y es locutor, y la doctora le preguntó que si a él le habían admirado toda la vida la voz. Y él, ¿qué contó? Que antes, por el contrario. De niño se burlaban de él, él se escondía, él era una persona acomplejada, y esa persona, ustedes donde escuchan esa voz, los va a impactar porque claro, llega al alma. Y esa historia mueve porque él, cuando empezó a hacer sus ejercicios y le descubrieron esa gran voz, porque fue que se la descubrieron, él hoy en día es otro excelente ser humano porque creyó en su talento y el miedo ya en este momento no existe. Así es. Sabe que me puedes escribir al 300-597-7676, 300-597-7676. Soy Byron Mejía Cardona. Doctora, miedo en la pandemia, miedo en la especulación, miedo que gira por toda parte en las redes sociales. ¿Esto está enfermando a la gente? Sí, efectivamente, ya el miedo, que era lo natural, se está volviendo en algo que se llama pánico. Entonces ya el pánico está generando angustia, el pánico está generando ansiedad,
el pánico está generando depresión. O sea, lo que antes era algo dentro de lo normal que se estaba asumiendo, ya esa misma mente con esos pensamientos negativos que son los que están influyendo en que ya tengan pánico hasta que de una persona estornude, que esta persona se me acerque, que esta persona ya la estamos individualizando. O sea, nos estamos fraccionando y estamos hasta volviendo xenofóbicos y racistas y estamos rechazando hasta nuestras mismas contexto. Ya eso nos está volviendo un virus social, un virus que nos está enfermando la mente, porque ya ese pánico está enfermando las personas con tratamientos psiquiátricos, personas con dificultades de insomnio y de comportamientos. Muy bien. ¿Las fobias tienen cura? Sí, tienen cura a tiempo, siempre y cuando la persona sienta que en ella algo no está bien, que la persona sienta de que esto me está lastimando mucho, esto me está lastimando el alma, me está limitando con mis relaciones interpersonales, me estoy quedando sola o estoy sola porque mi pánico o mi miedo, en vez de hacer que me ayuden, estoy alejando a las personas. Sí, sí tiene cura con unas terapias cognitivo-conductuales que la persona que esté interesada me puede marcar o llamar al 313-797-1344. Con mucho gusto podemos atender este tipo de patologías. Repítalo despacio, porque me dio miedo que de pronto la gente no se le quede grabado. Listo. Con mucho gusto, mi número telefónico es 313-797-1344. Muy bien. De todas formas, es decirles a ustedes qué banquete, y nos queda todavía mucha madera por cortar, pero esto es lo que yo siento que la alegría más grande cuando he traído a este escenario abogados, abogadas. Vamos a traer fiscales en este año, Dios mediante, para que vean que la fiscalía no es el diablo. La fiscalía es un ente acusador a nivel mundial, pero que ellos también, muchos de ellos son gente muy buena. Pero ¿por qué hago esta introducción? Porque es que la doctora Luz Estela Fernández Muñoz deja un aire fresco, de tranquilidad. ¿Y por qué mencioné la fiscalía? Porque yo me mantengo con ellos y les decimos, venga, que ellos no son tampoco lo que ustedes se imaginan. Un miedo a la fiscalía, un miedo a la policía, un miedo a los funcionarios públicos. Incluso uno de los casos así suavecitos, le llegó una citación de la fiscalía a una señora y casi se muere mientras que llegaba a la cita. Y resulta que era para una conciliación. Lo que pasa es que estos ya son miedos basados en el contexto cultural y en las falsas percepciones que se ha tenido a nivel cultural de lo que es la justicia, la ley. Entonces, esos ya son casos individuales, pero tenemos que tener presente que sea quien sea, estamos frente a personas que tienen emociones humanas como las tenemos todos. ¿Por qué? Y primero que todo saben que dentro de nuestra responsabilidad nos debemos de cuidar mucho con el coronavirus. Mire que le meto una cosita, le meto la otra. Debemos de ser responsables. ¿Por qué las personas más sismáticas, y estamos haciendo una encuesta, de todas esas que no les podía toser, esas que no les podían arrimar, esas que se bañaron en tanto alcohol, por dentro, por fuera, por toda parte, ¿por qué se enfermaron casi todas? Bueno, pánico. Lo que pasa es que ahí la misma mente les ayudó, porque nosotros en el cuerpo tenemos unas defensas y está comprobado científicamente que los pensamientos positivos, una actitud alegre, una actitud pasiva, una actitud de calma genera una protección en nuestro campo magnético y en nuestras células interiores. Entonces estas personas desafortunadamente ya estaban atrayendo la activación de la enfermedad o ser más susceptibles a ese contagio porque lo tenían en la mente. Yo les explicaba que la mente es un imán y la mente atrae tanto lo negativo como lo positivo sin preguntar por qué. Entonces, la invitación es ¿cuál? Sí, responsabilidad, porque mi vida depende de otros y viceversa, pero actuar como dentro de lo normal, pero no exagerarnos y no dejarnos atacar
por agentes negativos de pánico, porque eso sí nos va a lastimar más, no a mí, sino a todos. Hay que seguir fortaleciendo esta situación porque se va uno más tranquilo. Gracias a Dios a usted. Sí. Esa sabiduría que Dios le dio a usted. Gracias. Mejor dicho, gracias por haber estado con nosotros, doctora. Despídase por hoy, de todos nuestros televidentes, pero que no falte el saludo allá ligerito a Norí. Un saludo especial a mi gente de Anorí, a mi madre María Celina Muñoz Hermosa, que está cumpliendo sus años hoy. Que Dios le dé muchos años de vida. Y nos veremos en otra oportunidad porque hemos llamado este año 2021 el año de la esperanza. Bien, entonces este servidor que ustedes, Byron Mejía Cardona, decirles a ustedes que muchas gracias porque cada 8 días están con nosotros y esperamos todo el 2021 de aquí en adelante estar más día a día con ustedes, noche a noche. Gracias a Andrés Felipe Jiménez, director general de nosotros aquí de cámara, de todo esto, mejor dicho, que es un hombre comprometido el 100%, y qué decir de Jairo Gutiérrez, que siempre está con nosotros. Excelente. ¿No? Agradecerle también a Cindy Jauregui, a ella el 100%, y por supuesto a Cristian Marín, un hombre que acaba de llegar donde nosotros a Convivencia Ciudadana. A todos y cada uno de ellos, muchas gracias, y por supuesto a usted, que es el elemento primario de nosotros como televidente. Gracias y hasta la próxima. Gracias.